Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos a Zelanda, en Países Bajos, a una de las mayores catástrofes de su historia, el Vatage Noodramp, una enorme inundación en el Mar del Norte que cobró la vida de más de 2.000 personas y arrasó con 200.000 hectáreas de tierra. Las vidas de los últimos sobrevivientes de la catástrofe de 1953 siguen estando marcadas por aquella noche de invierno durante la cual muchos diques de la región de Zelanda no pudieron resistir la subida de las aguas que arrasaron con todo a su paso. Todo un país quedó traumatizado. Tras la tragedia, los neerlandeses construyeron numerosos diques y barreras, 40 años de trabajos titánicos conocidos como el Plan Delta. El papel de la Junta de Administración del Agua, organismo responsable de la lucha contra las inundaciones y del mantenimiento de canales, se reforzó considerablemente tras la tragedia. Pero actualmente, con el calentamiento global, el cambio climático y el riesgo de tener fenómenos naturales cada vez más inhumanos, ¿serán suficientes las medidas tomadas por el país? Esta es la historia. Agua. ¿De dónde podría venir? Miró a su alrededor y vio un pequeño hoyo en el dique, por el que corría un fino hilo de agua. Cualquier niño holandés se habría estremecido al pensar que hubiese una fuga en el dique. En un instante, el niño supo qué tenía que hacer. Metió el dedo en el agujero para cerrarlo. El hilo de agua se detuvo. Los neerlandeses conocen muy bien el cuento de Hans Brinker, pero hace 70 años ni siquiera el coraje de este niño habría bastado para salvar estos pólders del agua. El 1 de febrero de 1953, en la provincia de Zelanda, tuvo lugar la peor inundación de la historia de los Países Bajos. A su paso arrasó con miles de casas. Casi 2.000 personas murieron ahogadas. Jaap sobrevivió, pero no ha olvidado ni un segundo de aquel fatídico día de invierno. Ahí fue donde las olas golpearon con más fuerza, y fue ahí cuando el dique se rompió, porque cada vez había más y más agua, y entró tanta agua en el pólder que acabó completamente inundado. Vivir en un pólder detrás de un dique significa estar permanentemente conectado al mar. Uno vive con él, lo tiene en cuenta constantemente. Cuando uno vive aquí, siempre sabe cuándo va a haber marea alta y cuándo puede ser peligroso. En 1953 la gente también lo tenía en cuenta. Simplemente no esperaba que el agua subiera tanto. Antes el agua ya había subido mucho, pero nunca tanto como en 1953. En ese entonces, Jaap vivía en esta granja a tan solo unos metros del dique. Cuando se despertó aquel día, la tormenta ya había destruido los diques durante la noche. Desde la ventana del ático, donde se había refugiado con sus hermanos y hermanas, veía agua por todas partes. Una gran tormenta en el Mar del Norte combinada con las altas mareas de ese día provocaron el desastre. Por la mañana, mi papá nos dijo que el agua no subiría más porque estaba tan alta como en 1944, cuando los alemanes habían inundado los pólders. Pero por la tarde llegó la marea alta y con ella el agua subió otros 3,5 metros. En las primeras horas de la tarde, el agua subía cada vez más y el nivel del agua subía y subía en la casa. Estábamos arriba en el ático y oíamos las vacas, primero caminar, luego nadar y después todo quedó en silencio. Todas se ahogaron. Horas de espera y terror que quedaron grabadas para siempre en su memoria. Aunque sus parientes cercanos sobrevivieron, Jaap perdió a varios familiares en la catástrofe. Esta es mi tía con mi sobrina y su esposo. Los 3 murieron ahogados. De las 1.800 víctimas de las inundaciones, 104 nunca fueron encontradas. Otras víctimas fueron encontradas, pero estaban irreconocibles. Más allá de la tragedia personal, toda la región quedó traumatizada por la inundación.
En el cementerio de Stavenice, un gran número de tumbas tiene grabada la fecha del 1 de febrero de 1953, mientras que otras permanecen anónimas. Aquí yace alguien cuyo cuerpo fue encontrado, pero no hay nombre. 70 años después, Jaap sigue yendo regularmente a recordarlos. Estamos frente a la tumba de mi abuelo que fue asesinado en noviembre de 1946. Mi abuela solo tiene una lápida conmemorativa porque nunca fue encontrada. Así es que es solo su memoria. En memoria de las víctimas, hay algo que Jaap nunca olvida hacer: ir a votar cada 4 años por la Junta de Administración del Agua, 21 juntas repartidas en los Países Bajos que se ocupan del mantenimiento de los diques. En 1953, el país entero estaba ocupado en la reconstrucción de la posguerra. Como consecuencia, el mantenimiento de los diques había quedado en pausa durante un tiempo. Sin embargo, un ingeniero había alertado del frágil estado de estos. El último informe que presentó una semana antes de la catastrófica inundación de 1953 indicaba que, en caso de una fuerte subida del nivel de las aguas, estas podrían subir entre 60 y 90 centímetros por encima de los diques. Pero los neerlandeses aprendieron de esta catástrofe. Las ideas de este visionario ingeniero acabaron siendo implementadas en el Plan Delta. En vez de protegerse simplemente ampliando o elevando los diques, la idea era cerrar los estuarios. Durante 30 años se construyeron 8 enormes barreras para proteger Zelanda. La más grande se encuentra aquí, en la desembocadura del Escalda Oriental. Cuando se prevé que el nivel del agua superará los 3 metros, se bajan las decenas de compuertas de esta enorme infraestructura. Cuando se decide cerrar la barrera, vamos al panel de control y pulsamos el botón. Actuamos unas 4 horas antes de que se alcance el nivel de riesgo de la subida del agua. Desde su construcción, la barrera ha sido cerrada 28 veces, datos que las autoridades neerlandesas mantienen bajo estrecha vigilancia. Con las cifras actuales, la barrera podría mantener al país a salvo hasta 2100. El nivel del mar actualmente sube 2,9 milímetros al año. Eso está ocurriendo mientras hablamos. ¿Se imaginan si hubiera 1 centímetro al año? Incluso podría haber escenarios en los que subiera más rápido. Así que, por supuesto, tenemos que empezar a considerar esta pregunta. ¿Qué haremos entonces? Se estudian todos los escenarios, incluso el peor, que contempla el deshielo total de los polos, lo que supondría una subida de más de 10 metros del nivel de las aguas. Además de estas barreras, a los diques se les hace un mantenimiento riguroso desde la catástrofe de 1953. El país se hunde cada vez más y el nivel del mar sube lentamente. Por eso la importancia cada vez mayor de tener buenos diques. Si no tuviéramos diques, el 60% de los Países Bajos estaría bajo el agua. Este dique está recibiendo una atención especial. La Junta de Administración del Agua tiene previsto elevarlo y ampliarlo más de 3 metros. Las consecuencias de una inundación aquí serían enormes. En menos de 3 horas habría 5 metros de agua y más de 800 vidas estarían en grave peligro porque los residentes no tendrían tiempo de huir, ya que todas las autopistas también estarían bajo el agua. Pero la amenaza que representa la subida del nivel del mar para los Países Bajos también está llevando a estos ingenieros a considerar otras soluciones más innovadoras. Con el actual esfuerzo de los diques, simplemente estamos teniendo en cuenta la subida del nivel del mar en los próximos 50 años. Con el tiempo también tendremos que estudiar la manera como concebimos los diques. Por ejemplo, ¿podremos seguir reforzándolos de esta manera? ¿O quizás deberíamos empezar a construir islas frente a la costa? Uno de los temas que se abordan en este museo dedicado a la catástrofe de 1953 es el futuro del país ante la subida de las aguas. Aquí nos encontramos con Jaap, que dirigió el museo durante muchos años.
A sus casi 80 años, sigue contándole su historia a las nuevas generaciones. Cuando nos despertamos el domingo por la mañana, esta granja seguía en pie sobre una isla seca, pero había agua por todas partes, allá y por todas partes. Mi abuela también sobrevivió. En esa época era tan solo una bebé. ¿Cuántos años tenías en esa época? Tenía 9 años. Había un barco pesquero que nos llevó a Rotterdam. A Fleur le da curiosidad la historia de Jaap, porque su abuela pasó por la misma situación. Pero la niña también quiere aprender del pasado para afrontar mejor el futuro. Tenemos que cuidar el clima, porque si el hielo empieza a derretirse en el Polo Norte y el Polo Sur, eso podría provocar una inundación muy grande en Holanda, porque los Países Bajos son muy bajos y eso es peligroso. Eso no me da miedo. Ahora todo es muy moderno y los diques son mucho más resistentes que antes. Las dunas de la playa también son mucho más fuertes, así que no tengo miedo. Sin embargo, la preocupación está llevando a cada vez más jóvenes neerlandeses a visitar el museo, como a Saal, un joven activista medioambiental. Buenos días. 2 generaciones diferentes, pero también 2 visiones de cómo mantener el país fuera del agua. No veo que aparezca ningún político con la voluntad real de llevar al país en otra dirección. Por supuesto, se puede seguir construyendo diques indefinidamente, etc. Pero pase lo que pase, creo que en un momento dado ya no será suficiente. Realmente creo que con el tiempo habrá soluciones. Gente con una visión de futuro más amplia. Creo que también habrá cada vez más capacidades técnicas. Tenemos que enviarles un mensaje a los políticos. Queremos que las cosas cambien. Tenemos que actuar y ellos son los que toman las decisiones. Por mucho que nos esforcemos individualmente, tiene que haber un cambio en la sociedad. Por eso salgo a las calles a protestar. Para lograr este cambio, Saal participa regularmente en protestas medioambientales. Esa noche asistió a un acto frente a la única central nuclear de los Países Bajos para conmemorar el aniversario del accidente de Chernóbil. Y sobre todo, para exigir una transición más rápida hacia las energías renovables. Protestar una y otra vez es la única manera que tiene Saal de expresar la rabia que siente toda una generación contra los políticos que, en su opinión, no actúan lo suficientemente rápido. En serio, dejen que los neerlandeses opinen. Sí, siento rabia, pero también frustración, el sentimiento de no ser tomado en serio de inmediato. Y eso es algo que noto en muchos de mi generación. En cuanto al cambio climático, siempre optamos por soluciones pequeñas y a corto plazo, y quienes deberían pensar seriamente a largo plazo no lo están haciendo. Estos activistas no son los únicos a los que les preocupa el calentamiento global. Los agricultores de Zelanda también están preocupados. Hendrik Jan se enfrenta a un fenómeno preocupante. Con el aumento del nivel del mar, las tierras de cultivo son cada vez más saladas. En periodos muy secos, nuestros cultivos también tienen que soportar la salinización. La sal impide el crecimiento de los cultivos e incluso los mata. La salinización se ve agravada por la sequía, que cada año es más fuerte en los Países Bajos. Este agricultor teme que sus tierras dejen de ser cultivables eventualmente. Hace 10 años entablamos conversaciones con la Junta de Administración del Agua para ver cómo se podía transportar el agua dulce. Una de las medidas tomadas fue la construcción de estas nuevas zanjas hace 4 años, mediante las cuales se transporta el agua dulce a lo largo de toda la isla, porque estamos en medio de una isla. Pero cuando se trata de agua dulce, la prioridad en los Países Bajos son los diques, especialmente los más antiguos, ya que corren el riesgo de agrietarse en caso de sequía. Por eso hay que regarlos regularmente. Entre las prioridades, la protección de estas construcciones prima incluso sobre el suministro de agua potable a los ciudadanos. La pregunta para Saal es, ¿hasta dónde llegará el país para salvarse de las aguas? Si el cambio climático continúa y el nivel del mar sube, lo que suponemos que ocurrirá de todas formas en las próximas décadas o en los próximos años, me temo que no podremos seguir viviendo aquí para siempre. Además, sabemos que las tormentas van a empeorar. No podemos luchar contra el agua para siempre.
Contemplar esta posibilidad es desgarrador para este joven zelandés que ama su región. Tal vez algún día estas tierras tengan que ser entregadas al mar. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Países Bajos. Visitamos Zelanda, donde 2 generaciones se encuentran para contemplar el futuro de su país, entre un jubilado que sobrevivió a la catástrofe de 1953 y la joven generación de neerlandeses que temen convertirse en refugiados climáticos. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima.